Hugo, Sí. ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿cuál es el análisis? Porque acá lo importante para ver para dónde sale el gobierno es tener un buen diagnóstico. Totalmente. ¿No? En la medida que se proyecta, pasan los días sobre las elecciones, sobre este triunfo electoral de la oposición, sobre el batacazo, se empiezan a generar distintas repercusiones, sobre todo en territorio bonaerense. Hay que decir que el análisis está cruzado por algunos matices. Algunos dicen, bueno, en esta época se terminaron los discursos, es la sociedad de la información, el Olivos Gate, la foto, la vacunación VIP, que te encierren adentro de tus casas, aquello que había sido el deleite del poder de otrora, el ocultamiento de la información, es inevitable. El distanciamiento de los políticos y la gente fueron justamente un revés que ahora el gobierno intenta cambiar. Ahora bien, si hablamos de territorio, si hablamos de barro, si hablamos de conurbano bonaerense, esta es la gran sorpresa de la elección. Este es el territorio históricamente peronista, el que construyó justamente el general en su momento, cuando vinieron justamente al mundo urbano, aquellos que del interior del país acompañaron a este movimiento que generó tantas repercusiones, que hasta hoy tiene distintos matices, y en ese territorio claramente aparecen los varones del conurbano con B larga, aquellos a los que se refirió Kicillof en una declaración en donde estaba Axel Kicillof y Vidal, con una ley que va a ser clave en los próximos días. Recordá la ley del 2016, donde se le ponía un límite a la reelección indefinida de los varones del conurbano. Esa ley que acompañó... La ley de Massa, ¿no? La ley Massa, ¿no? Que acompañó a Axel Kicillof y Vidal, algunos muy cercanos al seno de este mundo del conurbano bonaerense dicen... Ahora se viene esa discusión. Los intendentes dejaron correr, no hicieron el trabajo necesario, dicen en el gobierno, y los intendentes parece que efectivamente no estuvieron allí con los pies en el barro. Primero, dejaron, digamos, que corriese esta idea inconclusa que no generó apasionamiento por el voto. Recordemos que además, históricamente los intendentes saben que hay 2 millones de votos entre las PASO y las electivas que ya viene pasando. Ahí apuesta el gobierno a recuperarlo. Claro. Necesita de los intendentes. Ellos creen que tienen margen para recuperar porque dicen, la sangría de votos del Frente de Todos no necesariamente fue a Juntos por el Cambio, porque la base electoral de Juntos por el Cambio fue la misma que la del 2019. Totalmente. Y con el 67% de gente que fue a votar, dicen, ahí tenemos ese margen de votos que se perdieron y que todavía podemos llegar a recuperar. Son clave. Este actor político es clave. Fíjate algunos elementos de fuentes justamente muy vinculadas al conurbano, al gobierno y a la oposición, dicen lo que va a pasar en los próximos días. La gran pelea, por eso no es casual que el gobierno intente, que Alberto intente, recorrer todo lo que pueda el conurbano para intentar revertir aquello que es la famosa madre de todas las batallas. La intendencia en general pejotista le dice indirectamente al gobierno, no queremos aquí a la cámpora. Vamos a terminar esta columna mostrándote de lo que votaron en 2 intendencias muy claramente que son contracara en el conurbano bonaerense. Esto es lo que dice Delía. Esto es lo que dice Delía. Lo que hoy ayer a la noche deslizaba también Pérsico, ¿no? Claro. Queremos competir. Claro. La oposición lo hizo. Totalmente. No, la ley de reelección de intendentes, derogar aquello de María Eugenia Vidal, de la reelección permanente, es decir, recuperar el poder y movilizar estos 2 millones. Uno de los varones del conurbano, si los hay, es Mario Iggi. Si querés escuchamos 2 declaraciones de Mario Iggi que tienen que ver con esto para terminar analizando qué es lo que votó el domingo y qué papel van a jugar los varones del conurbano en la próxima elección de noviembre. Dale, ponelo ahí. La gente está hartada de escuchar a los políticos. Y bueno, se cansó. Pero también la viene padeciendo. El tipo laburante que se quedó sin laburo la está padeciendo. El hambre que hay en los barrios es la realidad. No podemos ocultar la verdad. Nosotros tenemos permanentemente asistir. Hay mucha gente que no tiene laburo y tiene que salir a pentomira. Claro, Iggi ganó por 20 puntos, pero dice, yo antes ganaba por 60, Claro. o sea,
Llegaba a 60 y ahora llega a 44. Totalmente. Insisto, los intendentes van a empezar a jugar fuerte ahora, veremos cómo el gobierno maneja eso. Te muestro 2 casos donde la gente votó gestión. Se terminó el discurso, no alcanza el discurso. Y fíjate vos qué interesante. El caso de Mayra Mendoza representa a la Cámpora 100%. Sin embargo, ganó la oposición por 7 puntos de diferencia. Algunas fotos... no solo de la Cámpora, Hugo, sí. es casi de las preferidas de Cristina. De Cristina, ¿no? Por supuesto. y encima con el agravante de que la que presidía la lista, la cabeza de lista de concejales de Mayra Mendoza, era su propia funcionaria, la secretaria de Obras Públicas de Quilmes, Claro. o sea que de su riñón cercano, o sea, Totalmente. fue un voto muy en contra. Muy en contra de la gestión actual que no solucionó los problemas que hay en la villa del narcotráfico, de inseguridad, y que además festejó antes de tiempo. Es interesante, ayer en lanación.com se publicó esto. Gracias. Antes de las cifras oficiales, en Quilmes salieron a poner estos afiches. ¿Qué pasa esto? Ezequiel Spillman... Se olvidó de cancelar. ¿No hay una contraorden después para estos afiches? Después fueron tapados. Bueno, claro, a ver, eso obviamente es material que prepararon antes de la elección y tenían que distribuirlo igual. En el caso de Quilmes hay un dato adicional a lo que contaba muy bien Hugo, que la cabeza de la lista de diputados provinciales, la boleta tenía diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, 3 boletas. Sí. La del medio, de Juntos por el Cambio, llevaba como primer candidato a Martiniano Molina, el intendente que fue el anterior a Mayra Mendoza. Y eso fue una jugada especialmente diseñada por Néstor Grindetti, que es el jefe de la campaña de Santilli, además el intendente de Lanús. A propósito pusieron a Martiniano Molina porque creían que podía colaborar en toda la tercera y particularmente en Quilmes, por eso fue una gran sorpresa lo que contaba muy bien Hugo, los 7 puntos de diferencia, y les diría en toda la tercera sección electoral, donde hizo su peor elección en frente de todos de los últimos 30 años. Pero la orden estaba y los carteles... Claro, Gracias. y Martiniano Molina vuelve a la arena política ahora porque muchos dicen la gente eligió entre Guatemala, viste que lo criticaban a Martiniano por una mala gestión. Bueno, lo de Mayra Mendoza claramente es peor. Ahí hay algunas fotos que aparecen en el Quilmes histórico, pero que no fue solucionado. Mirá, ¿cómo, perdón? Incluso en barrios humildes ganó Juntos por el Cambio. Pero claro, es que Quilmes es esto, mirá. A ver, uno pudiera sacar estas fotos de un montón de lugares. Hay mejores fotos de Quilmes. No, por supuesto, pero hay un sector que le dio la espalda a la gestión de Mayra Mendoza, ¿qué es esto? Claro. Es decir, la gente dice, ¿cómo? ¿Vinieron ustedes? ¿No iban a jugar a favor de los pobres? La pobreza creció, el narcotráfico aumentó, hay mucha inseguridad. Bueno, la gente votó gestión, pero digo, es un ejemplo, hay un montón de otros ejemplos. Y fíjate qué interesante como contracara de esto, ¿no? En 3 de febrero, Diego Valenzuela, ¿sabés por cuánto ganó? Y mirá este dato, en el Fuerte Apache. En Fuerte Apache ganó por 2 puntos, la segunda vez que gana en Fuerte Apache, en el 19 también ganó Juntos. Ahora, Diego Valenzuela, un hombre que además, un ex colega nuestro, historiador, etcétera, viene haciendo una gestión por la cual fue premiado y ganó por 11 puntos en 3 de febrero. Entonces, son 2 muestras bien claras de lo que le está pasando al gobierno, insisto, que no alcanza con los discursos, incluso los que va a dar el presidente ahora, porque la gente ya no cree, la gente quiere ver qué es lo que pasa fuera de en la ese realidad. núcleo duro, de ese Ahí 30%, la gente vota gestión. Y la Viste que, información... vos hablabas de Grabois. Grabois, hoy a la mañana, dijo, no nos hace ninguna gracia que gane Milei en algunas villas. Exacto. Bueno, ese es el voto castigo, el voto rebelde, el voto antipolítica, que también expresa algo, insisto, los discursos en esta época, dirían los teóricos de la comunicación, no alcanzan, no satisfacen, la gente tiene muchas redes sociales, mucha información, muchas fotos, y ve que lo que les pasa es contrariamente a lo que anuncia el gobierno. Por eso está en grandes problemas y en graves problemas el gobierno de Alberto Fernández, que va a intentar convencer a los intendentes del conurbano para que empiecen a convencer a sus afiliados allí, a la gente cercana, con algunas obras que no sé si alcanza para revertir. ¿Vos decís entonces lo que de la noviembre? moneda de cambio puede llegar a ser esa ley, cambiar esa ley que impide que sean reelectos? Esa es una. Fuerte eso. Esa es una. Bueno, pero hay que ver, por ejemplo, ahí qué piensa Massa. Esa la viene intentando Alberto desde hace tiempo, porque es una de las patas del poder. Pero vos sos Massa. Sí, no, claro. Que es el aliado de Máximo. Bueno, ahí tenés. Por eso, a ver, el Partido Justicialista del conurbano bonaerense le quiere poner un freno a la Cámpora, le quiere poner un freno al ultrakirchnerismo, y de algún modo esto es una muestra de que el kirchnerismo pierde poder cuando efectivamente no soluciona los problemas de la gente. Entonces el Partido Justicialista, con sus intendentes que dejaron correr esta elección, dicen los malpensados, van a jugar su partido, van a pedir su cuota de poder para intentar revertir. Entre otras discusiones, van a poner en juego la idea de derogar la ley de la reelección indefinida, van a poner en juego cómo se va a distribuir
las cuestiones sociales, los planes, mayores incentivos, la obra pública, qué es lo que va a pasar con eso. Así que ahora se sientan a discutir cuando el gobierno sabe que necesita a los intendentes si es que quiere seducir a esos 2 millones de votantes que se supone van a acumular, si van a ir a sufragar en noviembre, y efectivamente el gobierno tiene alguna esperanza. En el kirchnerismo están esperando justamente cómo esta discusión se va a dar, pero es lo que viene en los próximos días. Ahí en el conurbano hizo una buena elección la izquierda, que es probable que le haya sacado también al frente de todos. Yo lo escuchaba ayer a Santoro, por ejemplo, decía, bueno, a esa gente que coincide ideológicamente con nosotros, pero que no nos votó, que sepan que acá se van a jugar 2 modelos. Claro. Bueno, entonces es probable que vaya a pescar también ahí, ¿no? Y no te olvides que Massa, que mencionabas, también está debilitado, porque él perdió también en su propio distrito. Pero por supuesto, claro, en Tigre pierde Zamora. Pierde por poco, pero pierde. Pero fíjate qué interesante, Guada, porque en Tigre justamente se cerraron hasta las plazas públicas. Es decir, el gobierno fue uno de los más duros con la cuarentena. Ahí está, tuvo como una tormenta perfecta, mientras que, insisto, en 3 de febrero, por decirte en un lugar, fueron uno de los primeros que peleó por la vuelta de la educación, el que peleó por la vuelta de la apertura de los comercios. Es decir, ahí pareciera una sociedad civil mucho más presente con su vida cotidiana, decidiendo el voto en relación con eso. Veremos la fuerza de los intendentes. Veremos la fuerza de los intendentes. Bueno, hablas del tema de la educación, del cierre. Esperemos que no haya que volver a cerrar. Esperemos. Casi que ni lo quiero nombrar Sí, para no llamarlo.